La neblina matutina se arrastraba entre las piedras milenarias como dedos invisibles, acariciando los jeroglíficos que el tiempo había intentado borrar sin éxito. El arqueólogo Bernardo Sánchez se despertó entre las ruinas con el cuerpo entumecido, cubierto apenas por una manta raída que olía a humedad y tierra antigua. No recordaba cuándo había decidido que su cama sería la tumba del sacerdote Ixbalam, pero llevaba ya 3 semanas durmiendo allí, en el corazón de lo que alguna vez fue una ciudad maya próspera en las profundidades de la selva yucateca. El amanecer teñía de naranja las copas de las ceibas cuando Bernardo abrió su diario de campo. Sus manos temblaban ligeramente mientras anotaba. Día 23. Los susurros continúan. Ahora puedo distinguir palabras en una lengua que no debería comprender, pero que mi mente traduce sin esfuerzo. Me hablan de Xibalba, del inframundo, de puertas que no deberían abrirse. No te pierdas esta historia hasta el final. Si te están gustando estas historias de terror real, suscríbete al canal y coméntame desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace que sigamos trayéndote los casos más escalofriantes de México. El campamento de Bernardo se ubicaba a 3 kilómetros de Valladolid, donde la expedición oficial de la Universidad de México había establecido su base principal. Pero Bernardo había dejado de asistir a las reuniones hacía semanas. Sus colegas, el doctor Mauricio Velasco y el joven dibujante Tomás Herrera, lo buscaban ocasionalmente, preocupados por su estado cada vez más deplorable. La última vez que lo vieron, Bernardo tenía los ojos hundidos, la barba descuidada y murmuraba obsesivamente sobre patrones ocultos y mensajes cifrados en los huesos. La obsesión había comenzado de manera inocente. Durante la excavación de la estructura principal, Bernardo había descubierto una cámara sellada que los mapas coloniales no registraban. Dentro encontró no solo los restos del sacerdote Ixbalam, sino también un códice parcialmente preservado que describía rituales funerarios extraordinariamente detallados. Lo que más le llamó la atención fue una serie de símbolos repetitivos que no correspondían a ningún sistema de escritura maya conocido. Bernardo comenzó a copiar los símbolos meticulosamente, trabajando día y noche a la luz de las antorchas. Notó que ciertos glifos formaban patrones cuando se observaban desde ángulos específicos. Algunos parecían mapas tridimensionales. Otros, cuando los miraba fijamente, parecían moverse sutilmente, reorganizándose en configuraciones nuevas. Al principio pensó que era el cansancio jugándole trucos visuales, pero pronto desarrolló la certeza de que había descubierto algo extraordinario. Un lenguaje vivo, dinámico, que respondía al observador. La decisión de dormir en la tumba surgió después de una noche particularmente intensa de trabajo. Se había quedado dormido sobre sus notas y soñó con el sacerdote Ixbalam. En el sueño, el antiguo maya le mostraba cómo los símbolos no eran simplemente escritura, sino llaves. Llaves que abrían puertas entre mundos, entre tiempos, entre estados de conciencia. Cuando despertó, supo con absoluta certeza que necesitaba estar más cerca de los huesos, de la piedra, del polvo sagrado que había absorbido siglos de rituales. Sus compañeros inicialmente lo tomaron por excentricidad académica. Los arqueólogos eran conocidos por sus manías. Pero cuando Bernardo comenzó a hablar con los huesos, cuando empezó a disponer ofrendas como copal y sangre de ave alrededor de su improvisado lecho, la preocupación se transformó en alarma. El doctor Velasco intentó razonar con él una tarde sofocante de junio. «Bernardo, esto no es sano. Estás descuidando tu salud, tu higiene. La fiebre tropical es común aquí. Necesitas descansar en condiciones apropiadas». Bernardo lo miró con ojos que ya no parecían completamente suyos.
No lo entiendes, Mauricio. Los mayas sabían algo que hemos olvidado. La muerte no es un final, es una puerta. Y las puertas tienen guardianes. Ixbalam era uno de ellos. Me está enseñando, transmitiéndome conocimientos a través de los sueños, a través de los símbolos. Esos son delirios provocados por la malaria o la falta de sueño, replicó Velasco, pero su voz carecía de convicción. Había visto los dibujos de Bernardo, los símbolos que nadie más podía interpretar, pero que él describía con una fluidez inquietante. Tomás Herrera, el dibujante de 22 años que había venido a la expedición buscando aventura y experiencia, observaba desde la distancia. Había desarrollado un miedo profundo hacia Bernardo, especialmente después de la noche en que lo encontró de pie sobre la tumba, desnudo bajo la luna llena, cubierto de ceniza y cantando en lo que sonaba como maya antiguo. El canto había hecho que la selva entera guardara silencio, como si los animales nocturnos también sintieran que algo antinatural estaba ocurriendo. Las semanas pasaban y la transformación de Bernardo se aceleraba. Comenzó a tallar los símbolos del códice en su propia piel usando una obsidiana afilada. Pequeños cortes superficiales al principio, formando patrones geométricos en sus antebrazos. Luego, más profundos, más elaborados. Cuando Velasco intentó detenerlo, Bernardo explicó con calma espeluznante: «Es el precio. Para entender completamente, debo convertirme en libro viviente». Los antiguos escribas hacían penitencias sangrientas. Yo simplemente sigo el protocolo. El campamento principal recibió una carta del rector de la universidad ordenando la evacuación de Bernardo. Lo consideraban mentalmente inestable y peligroso para sí mismo. Velasco y Herrera fueron encargados de llevarlo de vuelta a Mérida, donde sería internado temporalmente para evaluación médica. Planearon la intervención cuidadosamente, sabiendo que Bernardo resistiría. Llegaron al sitio arqueológico al amanecer, acompañados por 2 trabajadores locales mayas que habían estado ayudando con las excavaciones. Don Jacinto y su hijo Felipe, ambos originarios de un pueblo cercano, habían desarrollado su propio recelo hacia lo que estaba sucediendo. Don Jacinto, un hombre de 60 años con profundo conocimiento de las tradiciones locales, había advertido desde el principio que ciertas tumbas no debían perturbarse. Los abuelos sabían dónde no pisar, había dicho. Hay lugares donde los muertos no descansan porque su trabajo no termina. Encontraron a Bernardo exactamente donde esperaban, recostado dentro de la tumba, pero esta vez no estaba solo. Había dispuesto los huesos de Ixbalam en un patrón circular alrededor de su cuerpo. En el centro, sobre su pecho, descansaba el cráneo del sacerdote. Las cuencas vacías parecían mirar directamente a los intrusos. «Bernardo, tenemos órdenes de llevarte de regreso», anunció Velasco con voz firme pero nerviosa. Bernardo abrió los ojos lentamente. Parecían diferentes, más oscuros, como si el iris hubiera absorbido toda la luz. «No puedo irme ahora. Estamos en medio de algo. Ixbalam me está mostrando el mapa completo. Hay 11 niveles del inframundo, cada uno con su propio guardián. Él vigilaba el 6º nivel, el de las pruebas del miedo. Me está preparando para descender». «¿Descender? Bernardo, escúchate. Esto es delirio», insistió Velasco. «¿Delirio?» Bernardo se incorporó, sosteniendo el cráneo con reverencia. «Déjame mostrarte algo». Comenzó a señalar los símbolos que había tallado en las paredes de la cámara funeraria durante las últimas semanas. Bajo la luz de las antorchas, los glifos parecían cobrar vida, proyectando sombras que no correspondían a sus formas físicas. Cada símbolo es una coordenada, no en el espacio tridimensional que conocemos, sino en la topografía del inframundo. Los mayas no construyeron templos arbitrariamente.
Cada estructura está alineada con un punto de entrada a Xibalba. Esta tumba en particular es un puerto, un lugar de tránsito entre mundos. Don Jacinto dio un paso atrás, persignándose. Lo sabía, este gringo ha abierto algo que no debía abrirse. Felipe, su hijo, tradujo el maya yucateco que su padre había murmurado. Dice que los muertos están inquietos, que pueden sentirse en el aire, como electricidad antes de la tormenta. Velasco intentó un enfoque más directo. Bernardo, eres un hombre de ciencia. Esto va en contra de todo lo que te enseñaron. El método científico, la evidencia empírica. La ciencia occidental es limitada, interrumpió Bernardo. Los mayas entendían que la realidad tiene más capas que las que podemos medir con instrumentos. Ellos podían ver, podían transitar, y yo estoy aprendiendo a hacer lo mismo. Tomás Herrera, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Anoche tuve un sueño. Vi esta tumba, pero estaba viva. Los huesos se movían reconstruyéndose y había una puerta de obsidiana que sangraba luz negra. ¿Es eso lo que ves tú también? Bernardo sonrió por primera vez en semanas. Entonces tú también estás siendo llamado. El portal se está abriendo. Ixbalam necesita ayudantes en este lado. No puedo hacerlo solo. La situación se deterioró rápidamente. Velasco intentó forcejear con Bernardo para sacarlo físicamente de la tumba, pero el arqueólogo, a pesar de su apariencia demacrada, demostró una fuerza sorprendente. En la lucha, derribaron una de las antorchas que cayó sobre un montón de notas y dibujos. El fuego se propagó rápidamente en el ambiente seco de la cámara. Don Jacinto gritó órdenes a Felipe, quien corrió a buscar agua. Pero Bernardo no parecía preocupado por las llamas que consumían meses de trabajo. En cambio, se arrodilló junto al cráneo de Ixbalam y comenzó a cantar. El canto era gutural, resonante, y parecía vibrar en una frecuencia que hacía doler los dientes. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera independiente a las fuentes de luz. Velasco, un hombre pragmático que había dedicado su vida al estudio racional de las civilizaciones antiguas, sintió que su comprensión del mundo se resquebrajaba. Las sombras no solo se movían, sino que formaban figuras, siluetas humanas, algunas con las cabezas alargadas características de la nobleza maya, otras con atavíos ceremoniales que ningún museo había documentado. «Tenemos que salir de aquí», gritó Tomás, pero descubrió que sus piernas no le respondían. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por algo más profundo y primordial, como si su cuerpo reconociera una autoridad más antigua que su voluntad consciente. El canto de Bernardo alcanzó un crescendo y luego se detuvo abruptamente. En el silencio subsecuente, más ensordecedor que cualquier ruido, todos escucharon algo imposible. Pasos acercándose desde las profundidades de la tumba, desde un corredor que las excavaciones habían confirmado terminaba en roca sólida hace siglos. Don Jacinto rompió la parálisis con un grito de pánico puro. Tomó a su hijo del brazo y huyeron de la cámara, tropezando por las escaleras de piedra hacia la luz del día. Velasco quiso seguirlos, pero su curiosidad científica, su necesidad de comprender, lo mantuvo clavado en el sitio. Tomás también permaneció, aunque lágrimas de terror rodaban por sus mejillas. Bernardo se puso de pie, sosteniendo el cráneo contra su pecho. «Viene. El guardián del sexto nivel viene a verificar que el portal esté siendo abierto correctamente. Debemos mostrar respeto, debemos arrodillarnos». Los pasos se hicieron más fuertes, más definidos. No era el sonido de pies descalzos sobre piedra, sino algo más pesado, como si cada paso cargara el peso de siglos. La temperatura en la cámara bajó drásticamente. El aliento de los tres hombres formó nubes de vapor. Apareció desde la oscuridad del corredor imposible, alto, más alto que cualquier maya histórico.
Su piel era cerámica pálida, cuarteada como arcilla antigua. Los ojos eran pozos negros sin fondo. Vestía un huipil ceremonial que parecía tejido con sombras y tiempo. En una mano sostenía un cuchillo de obsidiana que reflejaba una luz que no venía de ninguna antorcha. Velasco sintió que su vejiga se vaciaba, un detalle humillante que su mente apenas registró ante la magnitud de lo imposible que tenía frente a él. Tomás sollozaba abiertamente, rezando en susurros entrecortados. Bernardo, en cambio, sonrió con genuina alegría. Ixbalam, finalmente te manifiestas completamente. Estoy listo para las pruebas del 6º nivel. La figura no habló con palabras audibles, pero todos en la cámara entendieron su mensaje con claridad cristalina, como si las ideas se insertaran directamente en sus mentes. El que despierta debe caminar. El que abre debe transitar. El que llama debe responder. Bernardo asintió con reverencia. Entiendo. El precio del conocimiento es la experiencia directa. No puedo simplemente estudiar Xibalba. Debo descender a él. Velasco encontró su voz, quebrada pero funcional. Bernardo, no, por favor. No sabemos qué es esto, pero no puede ser real. Es alucinación colectiva, gas del pantano, algo explicable. Siempre buscando explicaciones racionales, Mauricio, respondió Bernardo sin apartar la mirada del guardián. Algunos fenómenos existen más allá del alcance de tu método científico. Los mayas lo sabían, por eso construyeron estos lugares, por eso mantuvieron viva la tradición de los guardianes. Ixbalam extendió su mano libre hacia Bernardo. Los dedos eran largos, articulados de manera que desafiaba la anatomía humana. Bernardo tomó la mano sin vacilación. La conexión fue inmediata y violenta. Su cuerpo se arqueó como si recibiera una descarga eléctrica masiva. Los símbolos que había tallado en su piel comenzaron a brillar con luz azul verdosa, la misma tonalidad del jade sagrado maya. Velasco intentó intervenir, alcanzar a su colega, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared de la cámara. Tomás permaneció congelado, testigo involuntario de una transformación que ninguna universidad lo había preparado para presenciar. El cuerpo de Bernardo comenzó a cambiar. Su piel adquirió la misma calidad cerámica del guardián. Sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en réplicas de los pozos sin fondo de Ixbalam. Cuando habló nuevamente, su voz tenía una cualidad dual, como si dos personas hablaran al unísono, la suya propia y algo mucho más antiguo. Veo ahora. Veo todo. Los 11 niveles se despliegan ante mí como un mapa tridimensional. El río de sangre, la casa de los jaguares, el lugar de la oscuridad total. Cada nivel, una prueba. Cada prueba, una purificación. Los mayas no temían a la muerte porque conocían el camino a través de ella. La cámara comenzó a llenarse con más figuras emergiendo de imposibles. Otros guardianes, otros sacerdotes que habían completado su tránsito siglos atrás. La tumba que Bernardo había estudiado tan meticulosamente no era simplemente un lugar de descanso final, sino una estación de tránsito activa, un punto donde el velo entre mundos se adelgazaba lo suficiente para permitir el cruce. Don Jacinto y Felipe habían llegado al campamento principal corriendo, gritando advertencias incoherentes sobre demonios y muertos vivientes. Los otros miembros de la expedición, incluyendo un sacerdote católico que documentaba las inscripciones cristianas en estructuras coloniales cercanas, fueron alertados. Un grupo de 10 hombres armados con antorchas, machetes y crucifijos se dirigió hacia las ruinas. Mientras tanto, en la cámara funeraria, la transformación de Bernardo continuaba. Su conciencia se expandía y fragmentaba simultáneamente. Podía sentir las raíces de las ceibas conectándose con las estructuras subterráneas mayas.
Podía percibir las corrientes de energía que los antiguos habían canalizado para sus rituales. Podía escuchar los susurros de miles de almas que habían transitado por este portal a lo largo de los siglos. Ixbalam finalmente liberó su mano. Bernardo cayó de rodillas, jadeando, llorando lágrimas que no eran agua, sino algo más denso, más oscuro. «Es hermoso y terrible», murmuró. «El conocimiento sin filtros, sin las limitaciones de la carne mortal. Ahora entiendo por qué los sacerdotes pasaban años preparándose. La mente humana no está diseñada para contener esta magnitud de información». Velasco, recuperándose del golpe contra la pared, se arrastró hacia su colega. «Bernardo, todavía podemos salir de esto. Sea lo que sea que está pasando, podemos buscar ayuda. Encontrar una manera de revertirlo». ¿Revertirlo? Bernardo rió, un sonido que hizo eco en frecuencias imposibles. «Mauricio, esto no es una maldición o una enfermedad, es una elevación». Los mayas pasaban vidas enteras estudiando para alcanzar este estado de conciencia. Yo lo logré en semanas porque Ixbalam me eligió, me guió. Ahora tengo una misión. «¿Qué misión?», preguntó Tomás con voz apenas audible. Bernardo se puso de pie con movimientos que ya no parecían completamente humanos. Sus articulaciones se doblaban en ángulos ligeramente incorrectos. «Documentar, mapear». Los españoles destruyeron casi todos los códices, quemaron bibliotecas enteras de conocimiento maya, pero lo que está escrito en el inframundo, en las estructuras mismas de Xibalba, eso no puede ser destruido. Debo bajar, transitar los 11 niveles y traer de vuelta ese conocimiento antes de que sea completamente olvidado. El grupo de rescate irrumpió en la cámara en ese momento. El padre Cristóbal, un sacerdote dominico de 40 años con experiencia en supuestos casos de posesión demoníaca, lideró la entrada. Se detuvo en seco al ver la escena. Las sombras móviles, las figuras espectrales de los guardianes mayas, y en el centro, Bernardo transformado en algo entre humano y otra cosa. «¡Atrás, demonio!», gritó el padre Cristóbal, levantando su crucifijo. «En el nombre del Padre, del Hijo». Bernardo levantó una mano y el sacerdote se encontró silenciado, incapaz de completar su oración. No por fuerza maligna, sino porque su mente fue inundada con visiones. Los misioneros españoles quemando códices en Maní, sacerdotes mayas siendo torturados hasta la muerte, templos demolidos y reconstruidos como iglesias. La violencia de la conquista espiritual reproducida en su conciencia en segundos que se sintieron como años. El padre Cristóbal cayó de rodillas, vomitando, llorando. «Lo siento», balbuceó. «Lo siento mucho. No sabía. No entendíamos lo que destruimos». Los trabajadores mayas del grupo permanecieron en el umbral de la cámara, negándose a entrar. Ellos habían crecido con historias sobre los aluxes, los guardianes espirituales de las ruinas. Sabían que había fuerzas en la selva yucateca que los conquistadores nunca habían logrado someter completamente. Don Jacinto comenzó a cantar en maya yucateco, una oración de protección que su abuela le había enseñado. Bernardo miró al grupo con algo parecido a la compasión. «No vinieron a rescatarme, vinieron a ser testigos. El portal está abierto ahora y no puede ser cerrado hasta que complete mi tránsito. Ixbalam y los otros guardianes permanecerán aquí, asegurándose de que nadie interfiera». Se volvió hacia la oscuridad del corredor imposible, ese pasaje que no debería existir según todos los mapeos arqueológicos. «Mauricio, Tomás, si sobreviven a esto, documenten todo, no como folclore o mito, sino como realidad verificable. Los mayas no eran primitivos o supersticiosos.
Eran científicos de lo espiritual, cartógrafos de dimensiones que la cultura occidental ni siquiera reconoce como existentes. Comenzó a caminar hacia la oscuridad. Cada paso lo hacía menos sólido, más translúcido. El primer nivel es el río de escorpiones, luego la casa de las navajas frías, después los jaguares. Si tengo éxito, si logro transitar los 11 niveles y regresar, traeré conocimiento que revolucionará nuestra comprensión de la conciencia humana, de la naturaleza, de la realidad misma. Velasco encontró su coraje. ¿Y si no regresas? Bernardo se detuvo en el umbral entre la luz y la oscuridad total. Giró la cabeza en un ángulo que habría roto el cuello de una persona normal. Sonrió con una boca que ahora tenía demasiados dientes. Entonces me convertiré en guardián también. Otro centinela entre mundos, esperando al próximo buscador suficientemente valiente o suficientemente loco como para hacer las preguntas correctas. Y con eso desapareció en la oscuridad. El corredor imposible se selló detrás de él con un sonido como piedra arrastrándose sobre piedra. Los guardianes espectrales permanecieron, formando un perímetro alrededor de la tumba. Sus presencias eran claras. Nadie debía perturbar el sitio mientras el tránsito estuviera en progreso. El padre Cristóbal, todavía temblando por las visiones, miró a Velasco. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha despertado esta expedición? Velasco no tenía respuesta. Él, un hombre dedicado al estudio racional del pasado, había presenciado algo que contradecía todo su entrenamiento científico, pero no podía negar la evidencia de sus propios sentidos. Recogió el diario de Bernardo, que había sobrevivido milagrosamente al fuego inicial. Las páginas estaban llenas de dibujos, cada vez más elaborados, ecuaciones que mezclaban matemáticas mayas con conceptos que parecían física cuántica avant la lettre. Notas sobre estados alterados de conciencia y la naturaleza multidimensional de la realidad. La universidad ordenó la evacuación completa del sitio. Sellaron las ruinas, declarándolas estructuralmente inseguras. Pero Velasco sabía la verdad. No podían sellarlas físicamente porque no entendían qué estaban sellando. Los guardianes permanecerían haciendo su trabajo hasta que Bernardo completara su jornada o fracasara en el intento. Tomás Herrera abandonó la arqueología después de esa noche. Se mudó a la Ciudad de México e intentó enterrar los recuerdos en alcohol y opio, pero los sueños continuaron. Cada noche descendía un poco más en su propia versión del inframundo maya, perseguido por sombras con demasiadas articulaciones y ojos que reflejaban el vacío entre las estrellas. Los trabajadores mayas locales reavivaron rituales que habían estado dormidos por generaciones. Llevaron ofrendas a las ruinas, copal, miel, sangre de pavo, no para apaciguar a dioses muertos, sino para sostener a los guardianes vivos que ahora mantenían vigilia permanente. Don Jacinto se convirtió en una especie de sacerdote informal, manteniendo las tradiciones que su bisabuelo le había transmitido en secreto, las mismas tradiciones que los frailes españoles habían intentado erradicar. Velasco permaneció en Yucatán, obsesionado ahora con entender lo que había presenciado. Comenzó a estudiar los códices sobrevivientes con nueva perspectiva, consultando con ahuequines, los sacerdotes mayas tradicionales que todavía practicaban en comunidades remotas. Aprendió que los mayas nunca habían dejado de creer en Xibalba y sus guardianes, simplemente habían aprendido a esconder esa creencia bajo capas de catolicismo sincrético. Un ajquín anciano llamado Esteban Chan le explicó:
Tus libros occidentales dicen que los mayas desaparecieron, pero nosotros nunca fuimos a ningún lado. Nos adaptamos, nos escondimos, preservamos lo importante. Los guardianes de Xibalba no necesitan templos grandes. Existen en los espacios en las grietas del mundo que tus instrumentos no pueden medir. Pasaron 3 meses sin noticias de Bernardo. Las autoridades lo declararon legalmente muerto, asumiendo que se había perdido en la selva o había sucumbido a alguna enfermedad tropical. Pero aquellos que habían estado en la cámara esa noche sabían que la verdad era mucho más compleja y aterradora. Entonces, una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba completamente oscuro, Tomás Herrera recibió un mensaje en la Ciudad de México. Un indio maya, que no dio su nombre, le entregó un paquete envuelto en tela de algodón. Dentro había páginas y páginas de escritura febril, dibujos detallados de arquitecturas imposibles y mapas de paisajes que existían en ángulos rectos a la realidad física. Era el diario de Bernardo, continuado desde el otro lado. Las entradas eran perturbadoras en su claridad. Nivel 1 completado. El río de escorpiones no es metafórico. Las criaturas son reales, del tamaño de perros, y su veneno no mata el cuerpo sino la capacidad de olvidar. Cada picadura es un recuerdo doloroso revivido con intensidad completa. Vi cada momento de crueldad que cometí, cada palabra hiriente, cada acción egoísta. La purificación es agonía absoluta. Nivel 2. La casa de las navajas frías. Aquí el frío no es temperatura sino ausencia. Ausencia de amor, de esperanza, de conexión humana. Las navajas cortan no la carne, sino los lazos que te atan a la vida. Comprendes qué tan frágiles son esas ataduras, qué tan fácil sería simplemente soltarlas y disolverse en la nada. Nivel 3. Los jaguares no son animales, son manifestaciones del miedo primordial, del terror que sintieron nuestros ancestros cuando la oscuridad todavía escondía depredadores reales. Te persiguen no para matarte, sino para enseñarte que el miedo no es tu enemigo, es tu maestro más honesto. Tomás compartió las páginas con Velasco, quien a su vez las mostró al padre Cristóbal. El sacerdote había sufrido una crisis de fe después de aquella noche, pero estas entradas le dieron una perspectiva nueva. Es como la noche oscura del alma que San Juan de la Cruz describió, murmuró, pero multiplicado por 11, codificado en rituales que preceden al cristianismo por milenios. El diario continuaba, documentando cada nivel con detalle obsesivo. El 4º nivel era un laberinto donde cada turno equivocado no te perdía espacialmente, sino temporalmente. Podías pasar décadas buscando la salida mientras solo segundos transcurrían afuera. El 5º nivel confrontaba al viajero con todas las vidas posibles no vividas, todos los caminos no tomados, el peso aplastante del potencial no realizado. Pero era el 6º nivel, el dominio de Ixbalam, el que recibía la documentación más extensa. Aquí se enfrentan los miedos más profundos, escribió Bernardo. No los miedos superficiales a la muerte o el dolor, sino el terror existencial. El miedo a la insignificancia, a que toda tu vida no signifique nada en la inmensidad del tiempo. Ixbalam no juzga, simplemente refleja. Te muestra tu propia psique sin filtros, sin las mentiras reconfortantes que te cuentas para funcionar. Vi mi obsesión por lo que realmente era, un intento desesperado de tocar lo eterno, de dejar una marca que sobreviviera a mi mortalidad inevitable. Los mayas que diseñaron este sistema entendían que la iluminación no viene del conocimiento, sino del autoconocimiento brutal y honesto. Ixbalam me deshizo completamente, reduciéndome a componentes básicos, y luego me permitió reconstruirme conscientemente.
Las siguientes páginas del diario se volvían cada vez más difíciles de leer, no porque la escritura se deteriorara, sino porque las palabras comenzaban a desafiar el lenguaje mismo. Bernardo estaba intentando describir experiencias para las cuales el español, o cualquier idioma humano, no tenía vocabulario adecuado. Conceptos sobre la naturaleza del tiempo como construcción circular, sobre la consciencia como fenómeno no localizado, sobre realidades que existían en superposición hasta ser observadas. El séptimo nivel era el lugar de la putrefacción, donde uno debía contemplar la disolución de todo lo que consideraba sólido e inmutable. «El cuerpo que dejé arriba está deteriorándose», escribió Bernardo. «Puedo sentirlo aunque ya no lo habito completamente. Esta forma que ocupo ahora en el inframundo es simultáneamente más real y menos sustancial. Los mayas entendían que somos procesos, no cosas, verbos, no sustantivos, flujos de energía temporalmente organizados en patrones que llamamos yo. El octavo nivel confrontaba la soledad absoluta, no la soledad física de estar sin compañía, sino la soledad ontológica, la comprensión de que cada conciencia es fundamentalmente aislada, una isla de experiencia subjetiva, sin puentes reales hacia otras islas. Aquí, escribió Bernardo, comprendes que nunca conociste realmente a nadie, ni siquiera a ti mismo, y el peso de esa incomprensión mutua es casi insoportable. Casi. Los que completan este nivel aprenden compasión genuina, porque entienden que todos estamos igualmente perdidos, igualmente solos, haciendo lo mejor posible en la oscuridad. Para el noveno nivel, las entradas se volvieron más breves, más fragmentadas. El fuego negro no quema, congela, no destruye, preserva. Aquí están archivados todos los momentos que nunca sucedieron, pero que podrían haber sucedido. Todas las posibilidades colapsadas por la observación. El peso probabilístico del multiverso comprimido en un punto singular. Si te quedas demasiado tiempo, te conviertes en otro evento no ocurrido, otra posibilidad archivada. El décimo nivel recibía solo una entrada, el vacío consciente. No puedo describirlo. El lenguaje presupone dualidad, sujeto y objeto, observador y observado. Aquí no hay dualidad, solo presencia sin objeto presente, existencia sin existente. Es. Y finalmente sobre el undécimo nivel, Xibalbá Junal, el corazón de Xibalba. Los señores de la muerte no son enemigos, son maestros. Me ofrecieron una elección, quedarme y unirme a su número, convertirme en guardián permanente o regresar portando lo que he aprendido. Elegí regresar. Pero no puedo regresar como partí. El Bernardo Sánchez que descendió ya no existe. Lo que asciende es otra cosa. El diario terminaba ahí. Las últimas páginas estaban en blanco, excepto por un mapa detallado del sitio arqueológico con un punto marcado. Emergeré aquí en la próxima luna nueva. Solo aquellos que han sido tocados por el inframundo podrán verme. Los demás simplemente verán ruinas vacías. Velasco, Tomás y el padre Cristóbal decidieron estar presentes. Don Jacinto también insistió en acompañarlos, junto con el Ayequín Esteban Chan. Llegaron al sitio 2 horas antes del amanecer, en la noche más oscura del mes. Los guardianes espectrales todavía rodeaban la tumba, pero cuando don Jacinto hizo una ofrenda de copal y miel, se apartaron, permitiendo que el grupo se acercara. La atmósfera estaba cargada con electricidad que no era climática. El aire mismo parecía más denso, más real. Tomás notó que podía ver con claridad sobrenatural a pesar de la falta de luz. Cada hoja, cada piedra, parecía delineada con un resplandor sutil. El Ashkin Esteban Chan comenzó a cantar en maya clásico, palabras que no había pronunciado en voz alta antes, pero que fluían de él con facilidad. Era como si la presencia del portal abierto activara conocimientos dormidos en su sangre.
A medida que el sol se acercaba al horizonte, sin haber salido todavía, ese momento liminal entre noche y día, la piedra que sellaba el corredor imposible comenzó a moverse. No rodó o se deslizó. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Desde la oscuridad absoluta del pasaje emergió una figura. Era reconociblemente Bernardo Sánchez, pero transformado de maneras que desafiaban descripción precisa. Su forma fluctuaba ligeramente, como si existiera en múltiples estados simultáneos. Los símbolos que había tallado en su piel ahora brillaban permanentemente con luz propia. Sus ojos eran ventanas a profundidades que ningún océano contenía. Cuando habló, su voz tenía armónicos imposibles, como si múltiples versiones de sí mismo hablaran en superposición. Completé el tránsito, los 11 niveles transitados y superados. Ixbalam y los otros señores me han liberado para regresar. Velasco dio un paso adelante, lágrimas rodando por sus mejillas. «Bernardo, ¿qué te han hecho?» «No me hicieron nada que yo no pedí», respondió Bernardo. «Me mostraron lo que siempre estuvo ahí, pero que no tenía ojos para ver. Los mayas no eran primitivos, Mauricio. Eran avanzados de maneras que nuestra civilización aún no ha alcanzado. Construyeron mapas de la conciencia misma». El padre Cristóbal se persignó, pero era un gesto diferente ahora, no de miedo, sino de respeto. «¿Eres todavía humano?» Bernardo consideró la pregunta. «Soy lo que un humano puede convertirse cuando completa el proceso de iniciación que los antiguos sacerdotes mayas desarrollaron. Ya no estoy limitado por las percepciones estándar del tiempo o el espacio. Puedo ver las conexiones entre todas las cosas. Puedo sentir los hilos que tejen la realidad». Tomás encontró su voz. «¿Valió la pena? ¿Valió la pena perder tu humanidad?» «No perdí mi humanidad», corrigió Bernardo con gentileza. «La expandí. Seguimos siendo la misma persona que éramos en la infancia, solo que crecidos. Yo soy todavía Bernardo Sánchez, arqueólogo de la Universidad de México, pero también soy más que eso ahora». El sol comenzó a romper el horizonte y con la primera luz la forma de Bernardo se solidificó un poco más. Pero incluso entonces, aquellos que lo miraban podían ver que proyectaba sombras en direcciones que no correspondían a la posición del sol. Don Jacinto se acercó, examinándolo con la sabiduría de alguien cuya familia había vivido junto a estas ruinas por generaciones. Los abuelos decían que algunos sacerdotes lograban esto. Llamaban a esos hombres los que caminan entre mundos. Pensé que eran solo historias. «Las historias son recuerdos preservados», dijo Bernardo. «Los mayas sabían que vendrían tiempos cuando el conocimiento directo sería suprimido. Así que lo codificaron en mitos, en cuentos que parecían fantasía, pero que contenían verdades operacionales». Esteban Chan, el Ajequín, se arrodilló ante Bernardo, no en sumisión sino en reconocimiento. «Has completado lo que solo los más grandes ajequines lograban. ¿Qué mensaje traes de los señores de Xibalba?» Bernardo colocó una mano en el hombro del anciano sacerdote. El contacto causó que Esteban jadeara. Un torrente de visiones, información, conocimiento fluyó en ese toque. Cuando Bernardo retiró su mano, el ajequín lloraba de alegría. «Entiendo ahora. Los caminos no están perdidos, solo olvidados temporalmente». Se volvió hacia Velasco. «La Academia Occidental debe entender que lo que estudiamos no es historia muerta. Son sistemas vivos de conocimiento que pueden y deben ser reclamados, pero no a través de excavaciones que tratan sitios sagrados como simplemente datos arqueológicos, a través del respeto, del aprendizaje, del reconocimiento de que algunas cosas deben ser experimentadas, no solo estudiadas». «¿Cómo?», preguntó Velasco.
¿Cómo podemos hacer eso sin repetir los errores del colonialismo, sin apropiarnos de lo que no nos pertenece? Escuchando a los que nunca dejaron de saber, respondió Bernardo, señalando a don Jacinto y Esteban Chan. Los descendientes de los mayas preservaron el conocimiento en formas que los conquistadores no podían destruir porque no reconocían como válidas. Es hora de que la ciencia occidental se humille y aprenda de tradiciones que ha despreciado por siglos. El padre Cristóbal luchaba visiblemente con lo que había presenciado. ¿Y el alma? ¿Qué sucede con el concepto cristiano del alma cuando aceptamos que la conciencia puede transitar estos niveles que describes? Bernardo sonrió con compasión. El cristianismo y las tradiciones mayas no son tan incompatibles como piensas, padre. Ambos reconocen que el ser humano tiene componentes más allá de lo puramente físico. Ambos hablan de viajes espirituales, de pruebas y purificaciones. Los detalles difieren, pero la estructura subyacente, el reconocimiento de que la realidad tiene más profundidad que lo materialmente observable, esa verdad es universal. La luz del día se fortalecía, y con ella las formas espectrales de los guardianes comenzaron a desvanecerse. Ixbalam fue el último en retirarse, inclinando su cabeza hacia Bernardo en lo que parecía respeto entre iguales. El portal a Xibalba no se cerró. Bernardo explicó que ahora permanecería permanentemente abierto, pero invisible para aquellos sin los ojos para verlo. En los meses siguientes, Bernardo Sánchez se convirtió en figura controvertida. La universidad oficialmente lo declaró mentalmente inestable, rechazando su testimonio como delirios producidos por privación sensorial y posible intoxicación por hongos endémicos de la región. Pero extraoficialmente, varios académicos comenzaron a visitarlo en privado, especialmente aquellos que habían tenido experiencias propias que no encajaban en paradigmas ortodoxos. Velasco publicó un artículo cauteloso en el que sugería que las prácticas rituales mayas podrían haber inducido estados alterados de conciencia con valor psicológico, cuidadosamente evitando hacer afirmaciones sobre la realidad objetiva de Xibalba. Aún así, el artículo generó suficiente interés como para inspirar una nueva generación de investigadores dispuestos a considerar las epistemologías indígenas como algo más que curiosidades folclóricas. Tomás Herrera nunca se recuperó completamente de lo que presenció. Los sueños continuaron cada vez más vívidos. Eventualmente, contra toda lógica y contra los consejos de todos los que lo conocían, regresó a Yucatán y buscó a Bernardo. «Enséñame», le pidió. «Si voy a ser atormentado por visiones del inframundo, prefiero entenderlas». Bernardo aceptó tomar a Tomás como estudiante, pero con advertencias severas. «El camino que yo tomé fue extremo, impulsado por obsesión que bordeaba la locura. Hay formas más graduales, más seguras, de desarrollar estas percepciones. Los antiguos ajquines estudiaban por décadas antes de intentar algo como lo que yo hice. Bajo la tutela de Bernardo y Esteban Chan, Tomás comenzó un proceso de aprendizaje que combinaba técnicas mayas tradicionales, ayunos, vigilias, uso ceremonial de plantas sagradas, con disciplinas meditativas. No buscaba replicar completamente la experiencia de Bernardo, sino desarrollar suficiente percepción como para navegar sus propias visiones sin ser consumido por ellas. El padre Cristóbal también sufrió una transformación. No abandonó el cristianismo, pero comenzó a estudiarlo a través de lentes más amplias, explorando las conexiones entre el misticismo cristiano y las tradiciones espirituales indígenas. Escribió una serie de ensayos teológicos que argumentaban que Dios se revelaba de múltiples formas a diferentes culturas
y que rechazar las experiencias espirituales de los pueblos indígenas como demoníacas era una forma de arrogancia colonial. Don Jacinto y su familia se convirtieron en guardianes oficiosos del sitio. Las autoridades mexicanas, incómodas con lo que había sucedido, pero sin una explicación oficial satisfactoria, permitieron que las ruinas permanecieran relativamente inaccesibles. Los mayas locales reanudaron peregrinaciones al sitio, llevando ofrendas y realizando ceremonias que sus abuelos habían practicado en secreto durante la época colonial. Bernardo estableció lo que llamó un centro de estudios interculturales cerca del sitio. No era una universidad en el sentido occidental, sino un espacio donde estudiosos serios, tanto académicos como practicantes tradicionales, podían dialogar sobre epistemologías diferentes. Las conversaciones no siempre eran cómodas. Había desconfianza arraigada de ambos lados. Siglos de colonialismo y explotación que no podían ser simplemente olvidados. Pero lentamente, algo nuevo comenzó a emerger. Una manera de estudiar el pasado que honraba tanto el rigor académico como el conocimiento viviente de las comunidades descendientes. Excavaciones que se realizaban solo con permiso y participación de las comunidades locales. Interpretaciones de símbolos y estructuras que incorporaban la comprensión de los ajequines modernos en lugar de descartarla como superstición. Un año después de su emergencia de Xibalba, Bernardo dio una conferencia pública en Mérida. La sala estaba dividida entre aquellos que venían a escuchar con mente abierta y aquellos que venían a denunciarlo como charlatán o hereje. Habló con calma, sin tratar de convencer a nadie, simplemente compartiendo lo que había experimentado. Los mayas construyeron una ciencia de la conciencia, explicó. No tenían telescopios o microscopios, pero desarrollaron instrumentos igualmente sofisticados para explorar el espacio interior. Sus pirámides no eran solo tumbas o templos en el sentido que entendemos esos términos. Eran máquinas psicoespirituales diseñadas para facilitar estados alterados de conciencia de manera controlada y reproducible. Xibalba no es un lugar mitológico. Es una topografía de la psique humana mapeada con precisión asombrosa. Los 11 niveles corresponden a capas de la conciencia que la psicología occidental apenas está comenzando a reconocer. Lo que yo experimenté como jornada literal a través de espacios físicos imposibles, un psicólogo moderno podría describir como proceso de individuación. Confrontación con arquetipos del inconsciente colectivo. Ambas descripciones son válidas. El error es pensar que una cancela a la otra. Los mayas entendían algo que hemos olvidado, que lo psicológico y lo espiritual, lo interno y lo externo, no están separados, son aspectos de una realidad única, continua. La presentación generó respuestas predecibles. Los materialistas estrictos lo acusaron de pseudociencia. Los fundamentalistas religiosos, tanto católicos como algunos evangélicos, lo condenaron como agente del diablo. Pero hubo un tercer grupo, más silencioso, que escuchó con profundo interés. Personas que habían tenido sus propias experiencias inexplicables y que finalmente tenían un marco para entenderlas. Entre ese grupo estaba una joven estudiante de antropología llamada Rosa Mendoza. Era de ascendencia maya por parte materna, pero había sido criada en la Ciudad de México, desconectada de sus raíces indígenas. La conferencia de Bernardo despertó algo en ella. Después de la presentación, se acercó a él con ojos brillantes de emoción y lágrimas. Mi abuela solía contarme historias, dijo, sobre lugares en la selva donde el tiempo se comportaba diferente, sobre sus ancestros que podían hablar con los que habían partido. Yo pensaba que eran solo cuentos bonitos, pero ahora es posible que ella estuviera describiendo experiencias reales.
Bernardo sonrió. Muy posible. Las mujeres mayas en particular preservaron mucho conocimiento a través de líneas maternas, transmitiéndolo oralmente cuando los textos escritos fueron destruidos. Si tu abuela todavía vive, te sugiero que la visites y escuches con nuevos oídos. Rosa lo hizo. Viajó de regreso al pueblo de su madre, en Quintana Roo, donde su abuela de 87 años todavía vivía en una casa tradicional con techo de palma. Las conversaciones que siguieron transformaron la comprensión de Rosa sobre su propia identidad y herencia. Su abuela, doña Petrona, reveló que era curandera tradicional, algo que había escondido de la familia por décadas por miedo a ridículo o peor. En mi juventud, contó, todavía había ajotquines que conocían los caminos antiguos. Me enseñaron a ver, a curar, a comunicarme con los guardianes de los cenotes y las cuevas. Pero cuando tus tíos comenzaron a educarse en escuelas mexicanas, aprendieron a sentir vergüenza de estas cosas. Dejé de hablar abiertamente. Con el permiso de su abuela, Rosa comenzó a documentar su conocimiento, no como espécimen antropológico para ser disecado y analizado, sino como tradición viviente que podía informar el presente. Esta documentación eventualmente se convirtió en su tesis doctoral, un trabajo que argumentaba por epistemologías plurales en el estudio de culturas indígenas. Mientras tanto, el sitio donde Bernardo había realizado su descenso se convirtió en lugar de peregrinación para un grupo ecléctico: académicos rebeldes, buscadores espirituales, mayas tradicionales y simplemente curiosos. Don Jacinto y su familia establecieron protocolos para visitar el sitio con respeto. No era entretenimiento o turismo. Quienes venían debían participar en una ceremonia de introducción, hacer ofrendas apropiadas y aceptar que algunas áreas permanecerían prohibidas.